chicos, habíamos visto todos los elementos de bioseguridad, como así también todo lo que era la parte de esterilización, ¿sí? Los métodos de esterilización que existen, tanto químicos, físicos, ¿sí? Como radiaciones. Nosotros nos hemos quedado en la última clase en lo que era la parte de radiación, todo lo que hablando en lo que sería los rayos ultravioleta, los rayos gamas y la filtración. Sí, sin embargo, nosotros ahora tendríamos que empezar a ver lo que es sangre, pero yo quería pasar el videito, ¿sí? Vamos a esperar que la profe Naida se pueda conectar y tratar de compartirlo para poder pasar con tranquilidad y después de lo que es el videito, comenzar con lo que era la parte de sangre, ¿sí? Nosotros aquí, con lo que es sangre, nosotros vamos a empezar a tener las prácticas de extracción, ¿sí? Obviamente, una vez que terminemos de ver todos los temas de sangre, sus componentes, las organelas, cómo está conformada la sangre, su conformidad, porque no tan solo hablamos de la sangre como tejido, sino que también hablamos de la sangre como el sistema inmunitario que va a estar acompañándola, ¿sí? Entonces, bueno. Esperemos 2 minutitos a ver si la profe Nadia se nos puede unir a la clase, ¿sí? Y continuamos. ¿Sí, Meli? Sí, no. Muy bien. Bueno, Ahí ya me voy a poner al tanto con la clase pasada. Lo que pasa es que, bueno, trabajo, entonces no pude estar. sí, sí, Meli, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Recuerda que puedes ver las clases grabadas, así que para que no tengan ningún inconveniente después, ¿sí? Bien, gracias. Muy bien. No, por favor, Meli. Si bien Si bien hasta tanto, bueno, esperemos a ver si se puede unir la profe Naida y compartir el videito ella. Vamos a ir hablando un poquito de lo que es la sangre, ¿sí? La Bien, sangre, eh, sobre todo, es un tipo de tejido líquido, pero es un tipo de tejido conectivo, se denomina, ¿sí? Ya que la sangre circula por capilares, venas y arterias de todos los seres vertebrados. Sin embargo, su color rojo característico es debido a la presencia de una pigmentación, de un pigmento, llamada hemoglobina, ¿sí? Que es aquella que le va a dar la coloración roja a la sangre. ¿Estamos? Esta hemoglobina está conformando parte de lo que es el glóbulo rojo. No obstante, al ser un tejido conjuntivo especializado, encontramos una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Si bien nosotros hablamos de la sangre, la hablamos como si fuese algo simple, ¿sí? Es una especie de color, es una especie de líquido color rojizo y decimos glóbulos rojos, nada más. Pero no obstante, la sangre no es un glóbulo rojo de por sí, tiene una conformación única, ¿sí? Tiene una conformación distinta al resto de los tejidos, porque la palabra tejido abarca lo que sería la piel, los órganos, ¿sí? El hueso, son tipos de tejido. Entonces la sangre también es un tipo de tejido, ¿sí? Está conformada por una fase sólida, una parte sólida y una parte líquida. En la parte sólida, nosotros encontramos a los famosos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Que si bien nosotros aquí ya tenemos que ir hablando con propiedad, no le vamos a ir diciendo glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿sí? Le vamos a ir llamando como corresponde. Eritrocitos, ¿sí? Que serían los glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos, y megacariocitos, lo que serían las plaquetas, ¿sí? bien. Bien. Y en la fase líquida o en su parte líquida está conformada, digamos, en un 80% o 70% de lo que es el plasma, ¿sí? El plasma
Es una sustancia, bueno, ya la vamos a ir viendo más adelante, pero voy a ir adelantando. Es una sustancia rica en diferentes tipos de proteínas, vitaminas, minerales, vuelvo a repetir, vitaminas y hormonas, ¿sí? Porque la sangre, no tan solo el glóbulo rojo o eritrocito, es conformación de la misma, sino que la sangre está conformada por, como dije, por dos partes, una parte sólida, ¿sí? O elementos formes, y una parte líquida, ¿sí? También llamada fase líquida. Muy simple. Un segundito, que admito a Juliana. Bien, ahí está Juliana. Bien, no obstante, como dije, está conformada por estas partes. Sin embargo, ¿sí? La sangre eh, tiene una distribución, ¿sí? E integración sistémica, que esto que dice, que aquí hace referencia, mejor dicho, a que la sangre se va a integrar, ¿sí? A cada uno de los tejidos para nutrirlo, para llevarle oxigenación, para llevarle los nutrientes, las vitaminas y las hormonas esenciales, ¿sí? No tan solo va a llevar eso, sino lo principal de todo es el oxígeno, ¿sí? Y la participación en la coagulación de las heridas, ¿sí? Bien. Em, también, para ir viendo más de la sangre hasta que, bueno, la profe Nadia se nos puede unir, la sangre, ¿sí? Eh, es muy distinta en cantidades, tanto en hombre como en mujer, y esto es debido a diferentes procesos biológicos que ya vienen, ¿sí? Programados, por así decirlo, programados en el cuerpo de cada uno. Por ejemplo, en los hombres existen más glóbulos rojos que en la mujer. Y esto es debido a qué? Esto es debido a la hormona, ¿sí? Testosterona. ¿Estamos? Que es aquella que le va a llevar al hombre a conformar más masa muscular, vello facial, cambio en la voz, etc. Y en la mujer es mucho menor la cantidad de glóbulos rojos. ¿Y esto es debido a qué? Al proceso, uno, porque ya viene programado, puedo decir, por así decirlo, en lo que es el proceso de menstruación y de menopausia, ¿sí? A ver, la que sufre más complicaciones en cuanto a procesos anémicos, ¿sí? Es la mujer y no tanto el hombre. Esto debido a lo que sería, vuelvo a repetir, la menopausia y lo que sería la menstruación en general. ¿Por qué? Porque si en sí, a ver, ¿cuánto es que tiene cada uno? La mujer va a tener entre 4,8 millones de glóbulos rojos, ¿sí? Y el hombre de 5,6 millones de glóbulos rojos, o sea, mucho más la diferencia, ¿sí? Cuando está en proceso de menstruación o el cuerpo se va preparando para este proceso, este momento en general, eh, se va realizando una especie de anemia muy, pero muy imperceptible, muy leve, ¿sí? Ya cuando llega el proceso de menstruación, ya de por sí tenemos un proceso anémico que si hacemos un análisis de sangre justo cuando están en sus días, ¿sí? En su día de menstruación, vamos a darnos con que hay un proceso de anemia. Y esto es normal, ¿sí? Y en cuanto a la menopausia, el simple hecho de que se corte el periodo de menstruación conlleva a un déficit de calcio, de vitaminas, lo cual es más propenso todavía a sufrir anemias, ¿sí? No hay problema, Juliana, no hay problema. Igual estamos con Meli tratando de hablar lo que es el tema de sangre, ¿sí? Hasta que se pueda solucionar un problemita que tenemos con el tema de un videíto que no se pueden escuchar los audios. Así que estamos adelantando un poquito el tema, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es la función de la sangre? La sangre cumple diferentes tipos de funciones en el cuerpo, ¿sí?
entre las cuales podemos distinguir algunas que son de suma importancia. Uno, la participación en la defensa ante infecciones, ¿sí? Recordemos que la sangre no tan solo es el eritrocito o glóbulo rojo, sino que también conforman parte de ello lo que serían los leucocitos o glóbulos blancos, ¿sí? Cuando hay infección, los glóbulos blancos van a atacar a esta misma y se van a multiplicar, se van a elevar la cantidad de glóbulos blancos, ¿sí? Esto es justamente para combatir a toda la infección y eliminarla por sí sola del cuerpo. Participación en el transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células. Si de por sí hemos dicho que el glóbulo rojo o eritrocito va a llevar los nutrientes a cada uno de los órganos, ¿sí? Tienen que hacer una captación del mismo. ¿Cómo lo va a captar la molécula de oxígeno, hormonas y nutrientes? Muy simple. Y nosotros la hemos nombrado en un principio, la hemoglobina, ¿sí? La cual está conformando parte de lo que es el glóbulo rojo o eritrocito, ¿sí? Esta molécula tiene, perdón, esta proteína, que sería la hemoglobina, tiene la facilidad de captar las sustancias, las moléculas, para llevarlas a diferentes partes del cuerpo. También tenemos que no tan solo es el transporte de oxígeno, sino también de sustancias de desecho, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿sí? Recordemos que nosotros ingresamos oxígeno y expiramos o sacamos, liberamos dióxido de carbono, ¿sí? Bien, me aguardan un segundito, ahí estoy de nuevo con ustedes, un segundito. Bien, chicas, perdón, continuamos, ¿sí? También nosotros, como dijimos, es el transporte de sustancias de desecho como el dióxido de carbono. Este mismo es cuando la molécula de oxígeno dejó de transmitir oxígeno propiamente dicho, capta el glóbulo rojo eritrocito, lo capta a la molécula de oxígeno ya desgastada que se convierte en dióxido de carbono, la lleva hacia los pulmones y es donde nosotros la vamos a liberar, ¿sí? A través de los pulmones durante la expiración. Participación en la termorregulación corporal. A ver, la sangre es uno de los principales elementos del cuerpo, el cual la va a conllevar a tener una temperatura acorde, ¿sí? Una temperatura acorde para la vida, porque si tenemos una temperatura muy alta, conlleva a la famosa hipertermia, y si la tenemos muy baja, a la hipotermia. Ambos parámetros son perjudiciales para la vida, ¿sí? La hipotermia nos genera a nosotros congelación de la sangre y la hipertermia nos hace a ver, me voy a expresar mal, pero por así decirlo, hervir más la sangre de lo normal, lo cual esta sangre muy caliente
va a llegar hacia el cerebro va a comenzar a producir convulsiones, las mismas van a conllevar a epilepsia, y si no se trata en tiempo y forma, puede conllevar a la muerte. ¿Sí? Sí, Muy bien. Transporte de hormonas y otras sustancias reguladoras para lo que sería el cuerpo. Como dijimos, no tan solo transporta oxígeno ni dióxido de carbono, sino que también va a transportar las hormonas. Estas hormonas son esenciales para la vida, ¿sí? Y para un buen equilibrio y funcionamiento de los órganos. Y en, en general, para lo que sería el buen funcionamiento del cuerpo. También, y lo más importante, es la participación de la coagulación y la cicatrización. ¿Por qué? Porque las células de la sangre, ¿sí? Los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, van a conformar un sistema de tapón plaquetario, lo cual va a conllevar justamente al control de la hemorragia, conformando el famoso coágulo, ¿sí? El coagulito de sangre. Esto va a impedir que ingresen bacterias, virus y puedas seguir saliendo más sangre, ¿sí? Todas las células que conforman parte del sistema sanguíneo se fabrican en un solo lugar específico. Esto vendría a ser la médula ósea, ¿sí? Esta médula ósea se encuentra en tejidos esponjosos de huesos planos, como el cráneo, las vértebras, el esternón y las crestas ilíacas, y en canales medulares de huesos largos, como el fémur y el húmero, ¿sí? A ver, si hablamos de médula ósea, no es la que nosotros nos dicen que donemos, ¿sí? A ver, han escuchado todos que digan, que dicen, donen médula ósea, donen médula ósea. Bien, pero la médula ósea no es justamente introducir una aguja hacia adentro del hueso y sacarla. No, son dos tipos de médulas óseas muy distintos. ¿Estamos? sí, Bien. La sangre también es un tejido renovable y en la parte, sobre todo de los seres vivos, esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando durante toda la vida células sanguíneas y que estas mismas tienen un tiempo limitado de vida. Esto quiere decir que cuando, a ver, supongamos, hoy mismo se fabricaron, supongamos, 100 millones de glóbulos rojos, ¿sí? De eritrocitos. Perfecto. Tienen un tiempo de vida prolongado. Cuando llega ese tiempo de vida, se van fabricando otros 100 millones más de glóbulos rojos, ¿sí? Dejan que pase un tiempo prudencial y vuelve a fabricar nuevamente, ¿sí? Esto nos quiere decir que nuestro cuerpo jamás, jamás no va a dejar con lo que sería un proceso anémico permanente para toda la vida, ¿sí? Sino que al contrario, fabrica sangre todos los días, ¿sí? Bien. También lo que sería la fabricación de las células rojas tienen una determinada situación en cuanto a lo que es la parte de salud. ¿Por qué? Porque pueden aumentar la producción en función a las necesidades de cada ser humano. Por ejemplo, ante una hemorragia aumenta 7 veces más la producción de glóbulos rojos y ante una infección aumenta la producción de glóbulos blancos, o sea, de los leucocitos. ¿Sí? Supongamos, tenemos una infección en la pierna, ¿sí? O en la garganta. Vamos más rápido en la garganta.
que son las más comunes en estos tiempos, en invierno. Esto no quiere decir que ante esa infección se produce un aumento de los leucocitos justamente para evitar que esa infección se siga propagando, ¿sí? O sea, que se siga desparramando por todo el cuerpo y llegar a causar una septicemia, ¿sí? Sí, Igual, lo que es el tema de los glóbulos blancos y la sangre, en realidad, van a conformar, eh, como dijimos anteriormente, la termorregulación corporal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si hay una bacteria en el organismo y nosotros llegamos a tener fiebre, el estado febril, la fiebre no es mala siempre y cuando se la controla, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, 38 grados de fiebre, la podemos mermar y esta alta temperatura puede destruir a las bacterias que están causando la infección. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen una temperatura para poder vivir y otra para poder eh, digamos, de existir en realidad. La temperatura a que las bacterias se van a adecuar a vivir es de 36 grados centígrados. ¿Cuándo empiezan a fallecer las bacterias? Cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Como dije, no es malo la temperatura o el estado febril. Es bueno, es muy bueno, pero siempre y cuando lo sepamos controlar, ¿sí? sí, Muy bien. Vamos con la composición de la sangre, ¿sí? Como si bien ya hablamos anteriormente, está conformada y fraccionada en dos partes. Los elementos formes o elementos figurados son elementos semisólidos, es decir, mitad líquido, mitad sólidos, y particulados, o sea, corpúsculos, representados por células y componentes derivados de las mismas. Aquí en lo que es el corpúsculo estaríamos hablando de los megacariocitos, o sea, de las plaquetas, ¿sí? El plasma sanguíneo. El plasma es un fluido translúcido y de color amarillento que representa la matriz extracelular en donde se encuentran suspendidos los elementos formes. Este representa un medio isotónico para las células, ¿sí? Las cuales pueden sobrevivir en un medio al 0,9% de concentración, ya sea con solución salina, etcétera, ¿sí? A ver, nosotros sí lo hemos visto el plasma, sí lo hemos visto el plasma, ¿en qué situación y en qué circunstancia? Por ejemplo, nos hemos reventado un granito, ¿sí? Y se nos formó, primero, salió la sangre y después salió un líquido blanco, translúcido, ¿sí? Y cuando este líquido se seca, es de color amarillento y se nos formó como una costra, una cascarita, ¿sí? Justamente de plasma. ¿Estamos? Eso es el plasma, ¿sí? sí. Bien, un segundito. Un segundito. Bien, aguárdenme un segundito y ahí estoy con ustedes, ¿sí? Un segundito.
Bien, chicas, continuamos. Le pido mi perdón, ¿sí? Si bien, sí, como hemos dicho, las altas temperaturas son buenas porque van a eliminar a las bacterias, pero siempre y cuando las sepamos controlar. Las células sanguíneas, que serían los glóbulos blancos o leucocitos, son células de paso por la sangre para cumplir su función en otros tejidos. Los derivados celulares, que no son células estrictamente, sino fragmentos, que estarían representados por los eritrocitos y las plaquetas, son los únicos componentes sanguíneos que cumplen su función estrictamente dentro de lo que sería el espacio vascular. Cuando hablamos de vascular, ¿sí? Hablamos de lo que sería los vasos sanguíneos, las venas y las arterias, ¿sí? Bien, vamos con lo que serían los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos. A ver, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de sinónimos en cuanto a cada una de las palabras. Es importante que las conozcan a todas porque, supongamos, en algún momento les llegan a caer y le dice, el bioquímico, necesitamos realizar un control de hematíes. Entonces, ¿pero qué son los hematíes? El bioquímico le va a decir, pero si vos ya estás acostumbrado a realizar extracción de hematíes, o sea, extracción de glóbulo rojo, o mejor dicho, sangre. ¿Sí? Sí, Muy bien. Constituyen aproximadamente el 96% de los elementos figurados. Su conteo es promedio alrededor de 4.800.000 de glóbulos rojos en mujeres y 5.400.000 millones en el varón, ¿sí? Por milímetros cúbicos o microlitros, ¿sí? Estos corpúsculos carecen de núcleos y orgánulos, solamente en mamíferos, ¿sí? Su citoplasma está constituido casi en su totalidad por la hemoglobina, proteína esencial, como ya veníamos hablando, para hacer el transporte de oxígeno, de nutrientes, de hormonas y del dióxido de carbono, ¿sí? También, ¿sí? Los eritrocitos tienen una forma muy distinta a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que tener una forma específica para pasar de un lugar a otro. O sea, si están dentro de la vena, tienen que tener la capacidad de traspasar esta vena. Pero ¿cómo lo van a hacer? Muy simple. Ustedes van a ver que los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes tienen una forma de disco bicóncavo, ¿sí? ¿Qué es un disco bicóncavo? ¿Cómo sería una forma similar, semejante, digamos, que no es la misma forma, a de los platos hondos, ¿sí? De comida, platos hondos de comida, que tienen una parte cóncava, ¿sí?
En esa parte cóncava es donde se van a acoplar las moléculas de oxígeno, hormonas, nutrientes y otras sustancias más. ¿Sí? Sí, Bien. Los glóbulos rojos maduros carecen de núcleo porque lo expulsan en la médula ósea antes de entrar al torrente sanguíneo. Esto no ocurre en aves, anfibios y otros animales. Los eritrocitos humanos en adultos se forman pura y exclusivamente en la médula ósea. En los niños se van a conformar por, mejor dicho, en los bebés, se conforman por lo que sería la placenta, ¿sí? Dentro del embarazo, en la que va a conformar los glóbulos rojos, ¿sí? Y también vamos a ver una leve participación de lo que sería el vaso sanguíneo como órgano y la glándula timo. ¿Estamos? Ambos tienen que ver mucho en la participación y en la creación, cuando somos bebés, de glóbulos rojos y las defensas del cuerpo. ¿Estamos? sí, Bien. sí, sí, se entendió. Ahora en un segundito quiero ver si encuentro, aunque sea ver la imagen solamente, que yo quiero que vean la imagen del glóbulo rojo, cómo es, básicamente, así, por comprensión del mismo. A ver, un segundito. A ver, ahí. A ver. ¿Pueden ver ahí la imagen? Ahora no se ve, pero recién sí se veía una imagen. Ahora está, ahí sí. Ahí. Bien. Como ustedes Sí, podrán ver, eso sería la forma de disco bicóncavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una participación única en lo que es la conformación de la captación de las moléculas. ¿Estamos? Esta captación de sí, moléculas nos permite hacer nosotros que el glóbulo rojo o eritrocito se acople en la misma, ¿sí? Y esto es gracias a la proteína de hemoglobina. ¿Estamos? sí. Bien. Vamos a dejar que el videito salga sin el audio, pero yo quiero que ustedes lo puedan ver tranquilamente. A ver. Como verán, circula por los vasos sanguíneos o las venas y arterias con normalidad, ¿sí? Aquí vamos a ver si cómo va a ser la captación del oxígeno, de las moléculas, y también cómo se van a salir de estas venas y arterias para irrigar a todo el cuerpo, ¿sí? A ver, ahí están largando pequeños fragmentos, ¿sí? Y captando fragmentos. A ver, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Tranquilo, y ya ahí vamos a ir explicándolo. Bueno, ahí estarían mostrando lo que sería la vena en un corte visto histológicamente, ¿sí? Ahí van a poder observar que los glóbulos rojos circulan a gran velocidad, ¿sí? Entre vena y venas, nosotros encontramos, como se muestran ahí en la imagen, justamente ahí en el círculo, unas pequeñas válvulas. Son válvulas que evitan el retorno de la sangre, ¿sí? La sangre tiene un retorno, perdón,
una dirección única, es unidireccional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que va en una sola dirección, ¿estamos? Es vías de retorno. Bien, ahí podemos apreciar con mucha normalidad y a la perfección cómo es la conformación del disco bicóncavo, ¿sí? Sí, Bien, vasos sanguíneos. Esto sería la conformación del centrífugo, en donde vemos la sangre, el plasma, ¿sí? Y lo que sería la parte blanca del medio es las plaquetas, ¿sí? Lo que serían las plaquetas. Ven que la parte amarillenta líquida es el plasma. Lo que está abajo son los glóbulos rojos y lo que están en el medio son las plaquetas, ¿sí? sí, Bien, vamos a ver. Si bien el plasma es rico en diferentes nutrientes y sustancias, ¿sí? Como también en la parte del transporte de los eritrocitos. Bien, a ver. Lo que nosotros vemos aquí se conoce como capilares, ¿sí? Estos capilares eh, captan, ¿sí? Lo que serían las moléculas de dióxido de carbono, hacemos el traspase de lo mismo y lo convertimos en lo que sería oxígeno, ¿sí? Aquí es cuando se introducen alimentos, van a captar los nutrientes, los glóbulos rojos, ¿sí? Y lo van a llevar respectivamente a cada uno de los tejidos, ¿sí? Como ustedes podrán ver ahí, es la distribución de la sangre en el cuerpo. Como podrán ver, los fragmentos ingresan hacia los vasos sanguíneos y son captados por los glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, la parte renal también tiene que ver, es una parte importante durante el sistema circulatorio. El hígado igual, ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Bien, bueno, a ver, vamos a dejar de presentar y vamos a ir directamente a lo que sería el trabajito de investigación, ¿sí? La actividad. Les voy a dar la actividad, ¿sí? Así ya en la clase que viene la discutimos. Eh, y vamos a ir prestando mucha atención en cuanto a cada uno de los temas, ya que antes de las vacaciones, no, después de las vacaciones de retorno, sí, vamos a tener lo que sería el segundo examen. ¿Estamos? Muy bien. bien, Actividad. Vamos a ver el tema de la actividad. Número uno, dibujar, dibujar el glóbulo rojo, ¿sí? Dos, eh, averiguar cuántos leucocitos, ¿sí? Hay en el cuerpo humano. Tres, buscar 10 enfermedades sanguíneas, ¿sí? Con respecto al glóbulo rojo, no glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? La otra
dibujar la hemoglobina y nombrar cómo está conformada la misma, ¿sí? Porque la hemoglobina está conformada por distintos grupos, ¿sí? Que se van a llamar grupos férricos, entonces van a estar conformados por diferentes sustancias, ¿sí? Y por último, averiguar y dibujar, ¿sí? De dónde provienen las plaquetas. Dibujar y averiguar de dónde provienen las plaquetas, ¿sí? ¿Y cuántas plaquetas hay en el cuerpo humano? Yo le voy a decir un dato con respecto a las plaquetas y glóbulos blancos. ¿Por qué? Dependiendo de cada laboratorio, van a basarse en diferentes valores. Todos los valores van a ser exactamente, o mejor dicho, van a estar bien, ¿sí? Porque son relevantes con respecto a cada laboratorio. Por ejemplo, Mili trabaja en la clínica privada, supongamos, Garraham, ¿sí? Juliana trabaja en la clínica privada Incor, digamos, ¿sí? Cada clínica, ¿sí? Tienen un bioquímico de cabecera y líder. Y él dice con cuáles son los valores que se van a dictaminar como normales, ¿sí? Esto quiere decir que cada laboratorio tiene un parámetro distinto al resto, pero todo basándose en los mismos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, de 150 a 250 plaquetas, ¿sí? Está normal, porque está dentro de los parámetros normales. ¿Qué es lo mismo decir? Que de 100 plaquetas a 200 plaquetas están bien. También está bien, porque está dentro de un rango normal, ¿sí? Si hubiese pocas plaquetas, ahí ya sería, digamos, algo preocupante. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Bien, chicas, llegamos hasta aquí entonces. tengo una duda, profe. Sí, dígame. El tema de los trabajos, ¿eso se tiene que subir al campus o es No, no. algo que lo hacemos y lo Las, revisamos en clase? claro, las actividades las vamos a revisar en clases, ¿sí? Ah, bien. Ujú. Bien, sí, 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 porque la ¿Por qué no actividad digo al anterior no campo? sabía Que lo si había suban que... al campo. Sí. ¿Por qué digo que no la suban al campo? Porque muchos tienen problemas en subirla. Entonces, la vamos a discutir en cada una de las clases, ¿sí? Bien, Muy sí, sí, bien. sí, Muy esa bien, era la duda. chicas. Muy bien, Meli. Nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿sí? Y ya el miércoles que viene ya le voy a pasar el videíto y se lo voy a tener preparado para que lo puedan ver y escuchar tranquilas, ¿sí? Bien, gracias. Muy bien, chicas. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.